El Undertaker siempre ha sido una de las figuras más protegidas y misteriosas de la historia de la WWE. And there he is for the legendary Undertaker. Durante más de 3 décadas, Mark Calaway vivió detrás de un personaje tan poderoso y sagrado que los aficionados rara vez podían ver al hombre que había detrás. Pero, aunque The Undertaker mantenía su vida personal alejada de los focos, los rumores nunca dejaron de circular entre bastidores. Porque detrás del personaje de Deadman había un hombre que amó, se casó, se divorció y, en algunos casos, difuminó la línea entre la vida real y las historias de la WWE de formas que sorprendieron a los aficionados. Así que hoy vamos a analizar todas las relaciones, matrimonios y romances importantes de The Undertaker. Durante más de 3 décadas, The Undertaker no solo fue el personaje más temido de la WWE, era su mayor misterio, un hombre que se levantaba de los ataúdes. Un hombre que hablaba en susurros, un hombre cuya vida personal parecía casi tan intocable como su racha invicta en WrestleMania. En resumen, no hacía largas promociones, no vivía en las redes sociales, tampoco exponía su vida personal al mundo. En cambio, aparecía entre el humo y la oscuridad, destruía a sus oponentes y volvía a desaparecer. Para los aficionados, The Undertaker no era solo un luchador, era un mito, un hombre que no parecía vivir como el resto de nosotros. Eso plantea una pregunta que pocas personas se detienen a hacer. ¿Quién amaba al Deadman? Porque detrás del sombrero negro, los guantes y los rayos, había un hombre llamado Mark Calaway, y su vida romántica, tanto real como ficticia, era mucho más complicada, dramática y reveladora de lo que la mayoría de los fans creen. Porque sí, incluso su vida amorosa se cruzó con algunas de las historias más oscuras y controvertidas que la WWE ha producido jamás. Antes que nada, estaba el hombre detrás del mito, antes de WrestleMania, antes del Ministry of Darkness o incluso antes de convertirse en juez, jurado y verdugo del vestuario de la WWE. Mark Calaway era solo un joven que intentaba labrarse un futuro en la lucha libre profesional. En 1989, un año antes de debutar en la WWE, Mark se casó con Jody Lynn, una mujer completamente ajena al mundo de la lucha libre. No era asistente, ni manager, ni personaje, era la vida real. Su matrimonio se produjo antes de la fama y de todo lo que ésta conllevaba, y durante un tiempo funcionó. En 1993, la pareja dio la bienvenida a un hijo, Gunnar Vincent Calaway. Pero la lucha libre no es una carrera típica. 300 días de gira, dolor físico constante, muy poca privacidad y aún menos estabilidad emocional. A medida que el personaje de The Undertaker se hizo muy popular a principios de los 90, el costo se hizo evidente. Mark ya no era solo un esposo, era una atracción mundial, la fuerza sobrenatural. Y es difícil convivir con los mitos. En 1999, tras 10 años de matrimonio, Mark y Jody se divorciaron. Fue algo discreto y privado, sin escándalos ni entrevistas públicas. Ella nunca apareció en la televisión de la WWE. Su relación existía completamente fuera del kayfabe. Y cuando terminó, se quedó ahí. Pero este divorcio marcó algo importante. Fue el fin de la vida normal de The Undertaker. A partir de ese momento, todas sus relaciones, reales o ficticias, existirían a la sombra del hombre muerto. Bueno, los años 90 no solo fueron una década decisiva por su matrimonio. Para The Undertaker, fue el comienzo de una carrera muy prometedora que lo convertiría silenciosamente en una de las figuras más importantes de la historia de la lucha libre. Cuando Mark Calaway llegó a la WWE en 1990, nadie sabía realmente qué esperar. Era grande, intimidante y diferente a todo lo que la empresa había presentado antes. Simplemente caminaba hacia el ring, miraba fijamente a sus oponentes y los destruía. Y de alguna manera funcionó. A lo largo de los primeros años 90, The Undertaker construyó un aura que nadie más podía igualar. Ganó su primer campeonato de la WWE. Solo un año después de debutar, sobrevivió a innumerables guerras y se convirtió en sinónimo de dominio y miedo. Mientras otras estrellas subían y bajaban, Undertaker se mantuvo constante, evolucionando su personaje, refinando su estilo en el ring y convirtiéndose poco a poco en el líder silencioso del vestuario. Pero este nivel de éxito tuvo un costo. La implacable agenda de viajes, el desgaste
desgaste físico de la lucha libre y la presión de proteger a un personaje tan legendario hicieron que Mark Calaway rara vez estuviera en casa. Mientras su carrera se disparaba, su vida personal quedaba en un segundo plano, en gran medida protegida de la mirada pública. Y este equilibrio, o falta de él, entre su creciente estrellato y su vida privada, se convertiría en un tema recurrente a lo largo de la historia de amor de The Undertaker, ya que la fama, la distancia y el negocio comenzaron poco a poco a moldear todas las relaciones que tuvo a partir de ese momento. Sin embargo, eso solo fue el comienzo de su vida amorosa. En 2000, Mark Calaway se casó de nuevo, esta vez con Sarah Frank. A diferencia de Jody, Sarah pasaría a formar parte de la historia de la WWE, no porque ella quisiera, sino porque la WWE la arrastró a la oscuridad. Sarah y Mark tuvieron 2 hijas, Chasey y Gracie, y, según todos los indicios, su relación era seria, comprometida y profundamente personal. Mark incluso se tatuó su nombre en la garganta, una declaración poco común y permanente por parte de un hombre conocido por su contención emocional. Pero en 2001, la WWE tomó una decisión controvertida. Desdibujaron la línea entre la vida real y la trama de una de las formas más inquietantes jamás vistas con la historia del acosador de DDP. Cuando Diamond Dallas Page llegó a la WWE en 2001, tras la compra de la WCW, los aficionados esperaban que el 3 veces campeón mundial participara en los eventos principales. En cambio, se le asignó una trama inquietante. Durante la rivalidad de The Undertaker con Diamond Dallas Page, la WWE, y en particular Vince McMahon, introdujeron una trama en la que DDP se obsesionaba con Sarah, la esposa real de Mark. No se trataba de un romance kayfabe, sino de una guerra psicológica. Los fans veían vídeos espeluznantes de Sarah haciendo cosas normales, como caminar, existir, básicamente vivir su vida, mientras DDP narraba con inquietantes detalles. El mensaje era claro: si no podías vencer físicamente a The Undertaker, atacabas a su familia. La trama culminó en SummerSlam 2001, donde Undertaker y Kane se enfrentaron a DDP y Canyon en una lucha en jaula de acero. Fue violento, personal y profundamente incómodo. Entre bastidores, muchos luchadores odiaban el ángulo. Utilizar a una esposa real cruzaba una línea tácita, y aunque Mark nunca se quejó públicamente, personas cercanas a él sugirieron más tarde que este periodo supuso una enorme tensión para su matrimonio. Porque una vez que la WWE conoce tu verdadera debilidad, la explotará. Page recordó más tarde su primer encuentro con Vince McMahon, un momento que nunca olvidó. Se suponía que debía llegar antes, pero el tráfico le retrasó varias horas. Cuando finalmente entró en la sala, Vince se acercó inmediatamente para estrecharle la mano, pero Page le detuvo. Le dije: no te voy a dar la mano, he esperado toda mi vida para conocerte, te voy a dar un abrazo, dijo Page. Ese abrazo marcó la primera interacción que tuvo con Vince McMahon, y casi inmediatamente después de las presentaciones, el negocio se volvió incómodo. La propuesta creativa se presentó allí mismo, en el acto. A Page le dijeron que el plan era que acosara a la esposa de The Undertaker en televisión. No se le escapó la ironía. En ese momento el propio Page estaba casado, y en esa misma reunión estaban Vince McMahon, Shane McMahon y la esposa de Page, Kimberly. Más tarde, también dijo que si la WCW le hubiera propuesto una trama así, la habría rechazado. Si estuviera en la WCW y me hubieran contado esa mierda, les diría: váyanse al carajo, en serio, ¿voy a acosar a la esposa de otra persona? Si hubiera pensado que eso era realmente, no me di cuenta, porque lo estaba haciendo. Así que no hay ninguna razón real para pensar que ni siquiera me iban a dar una oportunidad. Al final, en 2007, Mark y Sarah se divorciaron. El tatuaje del cuello fue cubierto más tarde, y el corazón del Deadman quedó una vez más sellado tras capas de cuero y sombras. O eso creían los fans. Y entonces llegó la boda más oscura de la historia de la WWE, antes de que el amor verdadero se convirtiera en una obsesión kayfabe. Lo que hizo que la vida amorosa de The Undertaker fuera tan inquietante a finales de los 90 no fue solo con quien se le relacionaba, fue cómo se contaban esas historias. Y ningún ángulo en Stephanie McMahon en 1999. Para entonces, The Undertaker se había transformado por completo en la versión más aterradora de su personaje, el Señor de la Oscuridad, líder del Ministry of Darkness, que hablaba en susurros, rodeado de druidas, crucifijos e imágenes rituales que llevaron a la televisión de la WWE a su límite más oscuro. Este ya no era el Deadman que caminaba lentamente
directamente hacia el ring. Era un líder de una secta que afirmaba estar cumpliendo las órdenes de un poder superior. Y Stephanie McMahon se convirtió en su objetivo final. Semana tras semana era acosada en televisión, secuestrada, torturada mentalmente, arrastrada a habitaciones oscuras, obligada a enfrentarse a los seguidores de Undertaker mientras las cámaras se demoraban lo suficiente como para incomodar a los espectadores. Y esa incomodidad era el objetivo. La WWE quería que los fans sintieran que estaban viendo algo que no debían ver. La historia alcanzó su punto álgido en abril de 1999, cuando The Undertaker intentó casarse por la fuerza con Stephanie en una ceremonia satánica y oscura. Ella estaba atada a un altar cubierto de símbolos, vestida de negro, visiblemente aterrorizada, gritando y llorando mientras The Undertaker se erguía sobre ella como un sacerdote demoníaco con seguidores que cantaban. Las imágenes eran inquietantes, incluso para los estándares de la era Attitude, arrastrándola antes de que la ceremonia pudiera completarse. El público estalló, pero el daño ya estaba hecho. Durante semanas, los fans habían visto cómo la hija del presidente era aterrorizada en la televisión nacional, y eso dejó una impresión duradera. Entre bastidores, el ángulo fue controvertido incluso dentro de la WWE. La propia Stephanie admitió más tarde en entrevistas que la historia era emocionalmente intensa y realmente aterradora de filmar, sobre todo teniendo en cuenta lo real que parecía en ese momento. Vince McMahon, sin embargo, se comprometió plenamente a traspasar los límites, creyendo que el impacto era la moneda de cambio de la época, incluso cuando se trataba de su propia hija. Años más tarde, muchos luchadores y aficionados han recordado ese ángulo como una de las historias más incómodas que ha producido la WWE, no porque fracasara, sino porque funcionó demasiado bien. Desdibujó la línea entre la ficción y el miedo, dejando a los espectadores inquietos en lugar de entretenidos. Y, de una manera extraña, esa boda consolidó el legado de The Undertaker no solo como luchador dominante, sino como personaje capaz de incomodar genuinamente al público. El amor, en el mundo de Undertaker, nunca fue suave ni romántico. Era oscuro, retorcido e inolvidable. Y reforzó una cosa: las historias de amor de The Undertaker en pantalla nunca fueron normales. Pero no olvidemos otra cosa: Mark Calaway y The Undertaker son dos personas diferentes, incluso cuando, a veces, el kayfabe se convierte en realidad. Bueno, a mediados de la década de 2000, Mark Calaway había cambiado. La era de los motociclistas lo había humanizado. Entre bastidores, se había convertido en el líder del vestuario y, personalmente, volvía a ser vulnerable. Entra Michelle McCool. Cuando Michelle McCool entró en la WWE a mediados de la década de 2000, casi nadie podía predecir lo profundamente que su vida acabaría entrelazándose con una de las figuras más protegidas y misteriosas de la historia de la lucha libre. En ese momento, The Undertaker ya era una leyenda viva, alguien cuya vida privada estaba tan protegida que incluso los luchadores que trabajaban con él desde hacía años apenas sabían nada más allá del personaje. Y Michelle McCool, ella todavía estaba buscando su lugar en una división femenina que no siempre sabía qué hacer con las atletas serias. Michelle llegó a la WWE a través de la era Diva Search, un periodo a menudo criticado por dar prioridad a la apariencia sobre el talento, pero rápidamente se distinguió. A diferencia de muchas mujeres de esa generación, Michelle tenía experiencia atlética, disciplina y un claro deseo de que la tomaran en serio. A medida que la división femenina comenzó a evolucionar lentamente, ella se convirtió en uno de sus pilares, ganando el campeonato de divas y más tarde el campeonato femenino, y formando el infame dúo Lay Cool con Layla. Sin embargo, entre bastidores se estaba gestando algo más, algo mucho más controvertido. A finales de la década de 2000, comenzaron a circular rumores entre bastidores de que Michelle McCool y The Undertaker tenían una relación sentimental. Al principio, muchos lo descartaron como un chisme. Undertaker rara vez socializaba en público. Michelle era significativamente más joven, 15 años para ser exactos. Y lo más importante, The Undertaker todavía estaba casado con Sarah en ese momento, aunque, según se informa, su relación ya era tensa. Pero los rumores no se desvanecieron, sino que se intensificaron. Se extendieron los rumores de que Michelle recibía un trato preferencial, que se la protegía creativamente, que su impulso estaba influenciado por la persona con la que salía. En un vestuario ya dividido por la política, esto convirtió a Michelle en un foco de resentimiento. Algunos luchadores admitieron más tarde que había tensión hacia ella entre bastidores, no necesariamente por algo que hubiera
hubiera hecho mal, sino por la persona con la que se relacionaba. Michelle se ha referido a esto años después, negando rotundamente que haya pedido favores o utilizado su relación para avanzar en su carrera. Según ella, las críticas le dolieron profundamente, sobre todo porque había trabajado duro para ganarse el respeto en una época en la que no siempre se valoraba la lucha libre femenina. Mientras tanto, The Undertaker se encontraba en una de las etapas más exigentes físicamente de su carrera. A finales de la década de 2000, protagonizó combates clásicos de WrestleMania contra Shawn Michaels, Edge, Batista y Triple H, combates que pasaron factura a su cuerpo. Se acumularon múltiples lesiones: caderas, rodillas, hombros, dolor crónico que requirió cirugías y largos periodos de recuperación. Y durante todo eso, Michelle estuvo allí. A diferencia de relaciones anteriores, esta se desarrolló en silencio, lejos de las cámaras, sin muestras públicas, sin reconocimiento en la trama. Solo dos luchadores navegando juntos por el caos de la WWE. Varios compañeros han dicho que Michelle se convirtió en una presencia estabilizadora para Undertaker, alguien que entendía el trabajo duro, los viajes, la presión y la soledad que conllevaba ser The Deadman. En 2007, Undertaker y Sarah se divorciaron oficialmente. Poco después, la relación entre Michelle y Undertaker se hizo más pública, aunque seguía siendo extremadamente privada para los estándares de las celebridades. Los fans empezaron a atar cabos, pero ninguno de los dos confirmó nada públicamente durante años. En 2010, se casaron. La boda fue deliberadamente discreta. Solo Mark Calaway y Michelle McCool eligiendo una vida fuera del ring. Para un hombre que había pasado décadas viviendo detrás de un personaje, esta relación marcó un punto de inflexión. Cuando The Undertaker habla de enamorarse de Michelle McCool, no se trata de un romance de Hollywood. Es genuina, sorprendente y extrañamente dulce para un hombre que pasó décadas interpretando a uno de los personajes más intimidantes de la historia de la lucha libre. En entrevistas que ha compartido, incluyendo reflexiones de su podcast Six Feet Under with Mark Calaway, Undertaker reveló que el momento en que realmente conectaron no fue durante una promoción dramática o en una confrontación en el vestuario. Fue por algo tan simple como un balón de fútbol americano. En un día rutinario de televisión, él estaba lanzando un pequeño balón de fútbol americano y Michelle, aparentemente de la nada, lo recogió y lanzó un espiral perfecto de 35 yardas. Más tarde, se rió diciendo que nunca había visto a una chica lanzar un balón de fútbol americano así, y fue entonces cuando supo que había algo diferente. Lo que más le impresionó no fue solo su habilidad, fue su ética de trabajo, su empuje y la autenticidad que aportaba a todo lo que hacía. Admiraba su resiliencia y dedicación, cualidades que respetaba profundamente. Al principio, Michelle no quedó impresionada con su personaje. Incluso admitió que no quería conocerlo debido a la imagen de Deadman que veía en la televisión. Pero con el tiempo, llegó a ver al hombre real detrás de la mística. Su amor no fue instantáneo, pero fue significativo, construido lentamente sobre la admiración, las experiencias compartidas y un profundo respeto por el trabajo y el carácter del otro. A medida que avanzaba la década de 2010, sus vidas se entrelazaron cada vez más allá de la WWE. Michelle comenzó a alejarse de la lucha libre a tiempo completo y finalmente se retiró en 2011. Undertaker, por su parte, comenzó a pasar a un papel a tiempo parcial, seleccionando cuidadosamente los combates, ya que su cuerpo ya no podía soportar una agenda completa. En 2012, dieron la bienvenida a su primera hija, Kaya Faith Calaway. Más tarde, también adoptaron a un hijo, Colt. La paternidad lo cambió todo. En entrevistas y documentales años más tarde, Undertaker admitió que volver a ser padre tan tarde en su carrera alteró por completo su forma de ver la lucha libre, el riesgo y su propia mortalidad. Michelle ha hablado a menudo de lo difíciles que fueron esos últimos años de lucha libre, viendo a su esposo llevar su cuerpo más allá de sus límites porque sentía una responsabilidad hacia los fans, el vestuario y el legado de The Undertaker. Ella ha admitido que estaba constantemente preocupada, especialmente después de los combates en los que él apenas podía caminar entre bastidores. Una de las revelaciones más emotivas se produjo durante las últimas entrevistas de Undertaker, en las que él reconoció abiertamente que Michelle le había ayudado a retirarse finalmente. Durante décadas, Undertaker luchó con la idea de retirarse, aterrorizado
aterrorizado por la idea de que, sin la lucha libre, no sabría quién era. Michelle se convirtió en la voz que le recordaba que él era más que el personaje, más que la racha, más que el mito. Su relación alcanzó un punto álgido simbólico en 2025, cuando Michelle McCool fue incluida en el Hall of Fame de la WWE, y fue el propio Undertaker quien la introdujo. Ver al Deadman hablar no como un personaje, sino como un marido orgulloso, cerró el círculo de su historia, sin oscuridad. Solo dos personas que sobrevivieron juntas al caos de la WWE. Al final, Michelle McCool no fue solo otro capítulo en la vida amorosa de Undertaker. Ella fue la persona que vio al hombre detrás del sombrero, detrás del abrigo, detrás del mito, y le ayudó a dejar descansar por fin al Deadman. Todo el mundo sabe lo difícil que fue para The Undertaker tomar la decisión de retirarse. Prácticamente nadie merecía estar en el Hall of Fame tanto como él. Cuando finalmente fue incluido en el Hall of Fame de la WWE en 2022, no pareció una ceremonia, parecía un momento de gratitud colectiva. El Deadman recibió una ovación de más de 5 minutos. Era tan respetado por los aficionados y por otros luchadores que esta secuencia le hizo llorar, rompiendo finalmente su personaje. Y los aficionados no solo aplaudieron, sino que permanecieron en silencio mientras el mito hablaba, algunos con lágrimas en los ojos, sabiendo que estaban presenciando la despedida oficial de una figura que había definido la lucha libre durante más de 3 décadas. Luchadores de todas las generaciones, desde leyendas hasta superestrellas modernas, hablaron de él con las mismas palabras: respeto, lealtad e integridad. El Undertaker se convirtió en la segunda persona del Hall of Fame de la WWE en ser incluido por el propio gran jefe, siendo el primero Stone Cold Steve Austin. En una industria a menudo marcada por el ego y el caos, The Undertaker fue descrito constantemente como la brújula moral del vestuario, un hombre que lideraba no con gritos, sino con el ejemplo. Las redes sociales se llenaron de homenajes, con fans compartiendo recuerdos de su infancia, momentos de WrestleMania y anécdotas de cómo su personaje les ayudó a escapar de la realidad en momentos difíciles. Lo que hizo que la incorporación fuera aún más impactante fue ver al propio Mark Calaway, sin artificios, sin oscuridad, solo honestidad. Habló abiertamente sobre el sacrificio, la familia y el precio que la lucha libre le había cobrado en su vida personal, recordando a todos que detrás del mito había un hombre que lo había dado todo por el negocio. El Hall of Fame no solo honró una carrera, honró un legado construido sobre el respeto. Hoy en día, la vida de Mark Calaway es muy diferente a la que los aficionados vieron durante más de 30 años. Los largos viajes por carretera, los golpes brutales, las entradas inquietantes bajo luces púrpuras, todo eso ha quedado atrás. Tras dejar la lucha libre, Calaway ha abrazado algo que antes le parecía casi imposible: la normalidad. Ha hablado abiertamente de lo mucho que disfruta estando presente, verdaderamente presente, para su familia, sin ningún personaje que proteger, sin ningún misterio que mantener, solo un esposo y un padre. Con Michelle McCool ha encontrado estabilidad, risas y una sensación de paz que contrasta fuertemente con la oscuridad que representaba en la pantalla. Juntos crían a sus hijos lejos del caos del mundo de la lucha libre, dando prioridad a la fe, la privacidad y la familia por encima de todo. Físicamente, la jubilación era necesaria. Años de lesiones, cirugías y dolor crónico habían pasado factura, y Mark ha admitido que ahora simplemente caminar sin dolor se siente como una victoria. Mentalmente, alejarse le permitió finalmente liberarse de la presión de llevar el personaje más protegido de la WWE. El Deadman finalmente podía descansar, y también el hombre detrás de él. Sin embargo, no ha desaparecido. A través de entrevistas, podcasts y apariciones ocasionales en la WWE, Undertaker ahora cuenta su historia en sus propios términos, no como un mito, sino como un hombre que reflexiona con honestidad sobre el amor, la pérdida, los errores y el legado. ¿Qué relación de Undertaker te sorprendió más, la real o la de la historia? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.